este video vamos a estar viendo lo que es el método cualitativo. Método cualitativo es una forma de investigación que se basa en el lenguaje y engloba toda la lingüística que se suele usar en las ciencias sociales. Como técnicas para realizar estudios se utilizan entrevistas abiertas, observaciones de los sujetos y grupos de discusión, mientras que por el contrario el método cuantitativo recurre a todo tipo de encuestas y experimentos. Cuando hablamos de métodos cualitativos, investigaciones o metodología cualitativas, nos referimos al tipo de procedimientos de recopilación de información más empleados en las ciencias sociales. Se trata de métodos de base lingüístico-semiótica. Emplean técnicas distintas a la encuesta y al experimento, tales como entrevistas abiertas, grupos de discusión, o técnicas de observación participante. Todo método cualitativo aspira a recoger los discursos completos sobre un tema específico, para luego proceder a su interpretación, enfocándose así en los aspectos culturales e ideológicos del resultado, en lugar de los numéricos o proporcionales. Esto implica comprender el contexto natural y cotidiano del fenómeno estudiado. También considera los significados que se le atribuyen y las valoraciones que las personas hacen. Dicho de otro modo, y parafraseando a Taylor y Bagdan 1984, el método cualitativo plantea comprender lo que la gente piensa y dice. Las cualitativas suelen ser multimetódicas en su aproximación al objeto de estudio, es decir, que suelen aplicar distintos métodos de obtención de información al mismo tiempo. Arroja datos de tipo descriptivo, el contenido cultural de las personas, los datos observables de lo que dicen, etc. Por otro lado, este tipo de investigaciones no suelen plantear una hipótesis a priori, sino que aspira a utilizar la lógica de la inducción para dar respuesta a las preguntas que motivan el estudio. El método cualitativo produce datos descriptivos, es decir, que se basa en la expresión oral y escrita de las personas, además de la conducta observable. El investigador se dedica a construir nuevos conocimientos. Técnicas proyectivas se usan en el método cualitativo para realizar preguntas a los sujetos de manera indirecta sobre sus actitudes, creencias, valores, sentimientos o motivaciones personales hacia los temas objeto de estudio. El investigador observa cómo los participantes interpretan las acciones de otras personas proyectando sus propias motivaciones sin darse cuenta. Las técnicas proyectivas más destacadas son construcción, asociación, complementación, expresión, grupos focales concretos. En esta técnica se pide a los sujetos que construyan una respuesta que tenga forma descriptiva de historia o diálogo. Es una técnica proyectiva mediante la que se realiza un estudio del participante, enseñándole un estímulo y animándole a que le dé una respuesta inmediata, sin tiempo para pensar.
La técnica consiste en que los sujetos participantes usen su imaginación para completar la situación de estímulo incompleta. En esta técnica se utiliza una situación verbal o visual para que los participantes relacionen tanto las actitudes como los sentimientos o valores de otras personas con esa situación. La técnica hace una vivencia real dentro del grupo con testimonios de personas que han tenido o tienen una historia personal de vida directa. El método cualitativo destaca por la utilización de distintos tipos de investigación específicos. Los describimos con más detalle a continuación. Investigación participativa. En el método cualitativo se realiza una actividad de observación participante. En este tipo de investigación se combinan las acciones y las formas de interrelacionarse del grupo de estudio. El objetivo de la investigación participativa tiene como finalidad buscar cambios significativos para mejorar las condiciones vitales de la población participante en el estudio de investigación. Investigación-acción. Este tipo de investigación se parece a la investigación participativa en la base, pero se diferencia en algunas cosas concretas. Consiste en la búsqueda de una teoría que sirva para la acción y transformación del conjunto de población evaluado. El investigador insiste en la construcción de una guía efectiva para que el estudio científico tenga resultados que provoquen cambios hacia una liberación social de la población. Etnografía. Aunque puede ser un sinónimo de la antropología, en realidad la etnografía estudia básicamente las etnias y se encarga de analizar las formas de vida de los grupos de personas con características similares. Dentro del método cualitativo, la investigación etnográfica se centra en el análisis de las cualidades y variables del objeto de estudio mediante la observación del mismo. Es decir, la investigación etnográfica describe los diferentes tipos de comportamiento, interacción, creencias, motivaciones y valores que los seres humanos muestran en múltiples situaciones y circunstancias de su vida. Investigación etnográfica, aplicada a la educación. Es una variante de la investigación etnográfica que se utiliza para analizar, identificar y solucionar los numerosos problemas de la población con la educación. Este método pedagógico surgió en los años 80 con el fin de mejorar la calidad de la educación. La investigación insiste en el cambio de concepción positivista para analizar las formas cualitativas observadas en los sujetos, tanto al interaccionar con otras personas como en la situación donde se lleva a cabo. Con ejemplos posibles de aplicación del método cualitativo, las siguientes formas de investigación: estudios etnográficos, en los que emplea la observación participante. Esto es, una descripción científica de la vivencia del investigador en una sociedad y cultura distintas.
Existen muchos ejemplos de ello en los estudios de ciertas tribus africanas durante el siglo XIX, por parte de estudiosos europeos. Investigaciones participativas. Aquellas en las que el investigador interrelaciona su pesquisa con la participación de los sujetos investigados, para comprender el funcionamiento de una comunidad en pro de su beneficio. Ejemplos de ello son los trabajos sociales que buscan proponer modelos de desarrollo para las comunidades deprimidas, como barriadas urbanas o poblaciones marginales. Estudios culturales. Acudiendo a la documentación pertinente, al contexto y a otras fuentes textuales, muchas investigaciones aspiran a comprender la lógica cultural detrás de manifestaciones concretas, aplicando un método transdisciplinario. Por ejemplo, un estudio de las formas de representación artística de un conflicto social en un país, que arroje luz sobre lo que la gente siente al respecto, pero no dice